¿Lo has visto recientemente? Fruncí el ceño antes de hablar, con la plena intención de mentir. ¿Has visto qué? Respondí tontamente. Mi psiquiatra hizo una pausa. Mallory, dijo, en ese tono que siempre tenía antes de recordarme lo importante que era decir la verdad, no mejorarás si no trabajas conmigo aquí. Solo puedo decirte qué hacer si sé lo que está pasando. La doctora Luke era más difícil de evadir que mis psiquiatras anteriores. Era como si pudiera mirar directamente dentro de mi mente, sus preguntas eran una mera formalidad. Guardé silencio, reconociendo la inutilidad de responder. Ella asintió y sacó su ya familiar bloc de notas. Voy a tomar clozapina. Realmente debería ser efectivo en esta dosis, pero hay un gran grado de variación individual en cómo la gente lo metaboliza, decidió, ansiosa por ofrecer una explicación de mi falta de respuesta que no sugiriera que fuera una causa perdida. Había estado viendo sombras, más bien una única sombra recurrente, desde que mi padre se convirtió en concejal de la ciudad. La silueta era alta, oscura e inmóvil. Me asustó por su apariencia, pero por lo demás no me molestó. Me acerqué a casa, el frente del lote era una muestra llamativa de riqueza y meticulosa administración de la propiedad. Setos cuidadosamente recortados se alineaban en el camino de mampostería hasta la puerta principal recién pintada y su vidrio cuidadosamente pulido. Como era de costumbre, le di de comer a mi gato y lo dejé salir por la puerta trasera. Me di cuenta brevemente de los setos sin podar y el césped lleno de maleza. Como siempre decía mi padre, la parte trasera de la propiedad estaba bordeada de árboles gruesos y no era visible para los vecinos, por lo que requería menos mantenimiento. ¿Aún estás loco o no? Mi papá, alegre como siempre, preguntó con una sonrisa amistosa y blanca brillante y una mirada hostil en sus agudos ojos azules. Sus burlas infantiles y malintencionadas contrastaban fuertemente con sus pantalones chinos recién planchados, su camisa planchada y sus zapatos lustrados. Sabes que no me gusta cuando lo dices así, respondí secamente. Él se encogió de hombros. Solo te estoy preparando para el mundo real. Si no aprendes a ocultar las cosas mentales, te comerán vivo, dijo, mirando por la ventana hacia el patio trasero. O simplemente enviado a una sala. Añadió la última frase como recordatorio de su influencia sobre mí. Me había amenazado varias veces con internarme en un centro psiquiátrico si no mejoraba. Me imagino que es una amenaza vacía porque, al menos, su imagen pública se vería afectada si se supiera que tiene una hija lunática. No te preocupes. No amenazaría tus posibilidades de campaña, dije, incapaz de resistir la tentación de tener la última palabra. Se burló de mí como si un transeúnte mirara el vómito en la acera y salió de la habitación. ¿Estás expropiando la iglesia? Pregunté con incredulidad. ¿Es eso siquiera legal? Claro que lo es, dijo, abriendo su enésima cerveza de la noche. El edificio en sí es fantástico, pero sus clientes son una monstruosidad. Tomó otro trago con una sonrisa engreída y satisfecha. Continuó. El mundo está mejor sin los putos adictos al crack y los alcohólicos. Ese edificio tendrá un uso mucho mejor ahora. La iglesia y su parroquia habían sido impopulares entre los NIMBY de clase alta porque servía como refugio para personas sin hogar, intercambio de agujas y otras instalaciones indeseables. Estos recursos eran esenciales para ayudar a las personas sin hogar, pero eran antiestéticos y mi padre no podía tenerlos, no dentro de su jurisdicción. ¿Y para qué se utilizará ahora? Pregunté, entrometiéndome en el motivo oculto. Estaba pensando que sería un lugar excelente para la recaudación de fondos comunitaria de Grand Lake de este año. La decepción brotó de mis entrañas. El evento alguna vez fue una ocasión centrada en recaudar dinero para madres solteras e incluía sorteos de lotería, subastas y la oportunidad de pagar dinero para arrojar frutas o pasteles a los políticos. Fue un evento extremadamente popular. Con el paso de los años, poco a poco se convirtió en una farsa mediática para la élite política de la ciudad, que acabó con el desorden de tirar comida, silenciosamente comenzó a apropiarse indebidamente de los fondos recaudados, y triplicó el tiempo dedicado a discursos y declaraciones de posición. La sustancia del evento había sido destripada para pulir la óptica. Estoy seguro de que las personas sin hogar y los hambrientos están de acuerdo, dije, levantándome. Hizo una mueca ante la palabra sin hogar como si una cucaracha le hubiera pasado por el pie. Su expresión cambió mientras conjuraba una réplica. Bien, bueno, saluda de mi parte a tu amigo en la sombra. Le puse una cerveza en el refrigerador, dijo riendo, siempre su mayor admirador. Con las mejillas rojas, cerré la puerta de mi habitación detrás de mí. Y lo vi. Estaba en la esquina trasera izquierda de mi habitación.
Me quedé paralizado ante la salida cerrada, con las manos presionadas contra la puerta. La habitación olía a humo. Con los ojos muy abiertos, traté de distinguir sus rasgos. La silueta giró la cabeza al notarme. Comencé a entrar en pánico cuando se acercó a mí, y solo me calmé parcialmente cuando abrió la puerta de mi armario y se deslizó silenciosamente dentro de la puerta. Me quedé solo con su olor remanente y mi pecho palpitante. Abrí mi bolso para probar mi nueva receta de clozapina. «Saludos, amigo mío», dijo mi padre, con una amplia y amistosa sonrisa mientras levantaba su copa. Llegó el momento de la recaudación de fondos de la comunidad de Graham Lake. En una inequívoca ironía, la iglesia ahora desocupada que ya no atendía a las personas sin hogar de su comunidad sería el nuevo lugar para el evento, y sus vidrieras, acústica y amplio espacio serían las principales atracciones. Apático y desinteresado, miré a mi alrededor. Parecía un poco una recepción de boda. Había hileras de mesas blancas con asientos dispuestos. La sala estaba dividida entre representantes políticos y electores locales, puertas de metal como las que se verían en un concierto que representaban explícitamente la brecha entre los políticos de la ciudad y su gente. Al fondo de la habitación, dos grandes puertas conducían al exterior. Noté que las puertas estaban entreabiertas, lo que permitía una pequeña vista de la acera exterior. Este año hubo una gran participación. Cientos de personas habían venido para la recaudación de fondos y probablemente miles más estaban viendo la transmisión. Fue una gran oportunidad de relaciones públicas para mi padre, quien había preparado un pequeño discurso para que yo lo pronunciara. Todavía no lo había leído. «Estamos arriba, vamos», dijo mi padre vertiginosamente, emocionado por su turno de hablar. Le gustaba tenerme allí con él. Le gustaba decir que tener una hija lo hacía parecer más digno de confianza y más identificable ante el público. A menudo me preguntaba si esa era la única razón por la que se había casado con mi madre y me tenía a mí. «Damas y caballeros de Graham's Lake, es un absoluto honor para mí», hizo una pausa para lograr efecto antes de continuar, agarrando los costados del atril que una vez contenía libros de canciones y adoración a algo más grande que uno mismo, ser el orador principal de este año. La verdad es que una gran alegría para mí y mi familia. Todos, por favor, un aplauso para los dedicados organizadores del evento de este año. Dijo, iniciando el aplauso él mismo dando una palmada en el micrófono. Conociendo el ejercicio, aplaudí mientras lo miraba y fingía una sonrisa de orgullo, recordando que cuando uno de esos mismos organizadores le dijo que no podía hablar por más de 10 minutos, les dijo que se jodieran y contrató a un pasante no remunerado. En su lugar. Mientras continuaba su discurso, vi a un hombre barbudo y descuidado en la puerta. Detrás de él, al otro lado de la calle, estaba la figura alta y oscura. Rápidamente volví mi atención al hombre barbudo, sin querer reconocer la aparición familiar. El hombre parecía estar pidiendo comida. Los agentes de seguridad le estaban bloqueando el paso, lo que molestó al hombre, que procedió a escupir a uno de los agentes de seguridad. Mi mirada se dirigió a mi padre cuando lo vi susurrar palabras en un micrófono debajo de la chaqueta de su traje. Una vez dada la orden, el hombre recibió inmediatamente una pistola Taser y le taparon la boca mientras los guardias lo arrastraban lejos de la puerta y, lo que es más importante, fuera de la vista. Mientras los guardias pasaban, me bloquearon la vista de la figura oscura, que desapareció cuando los hombres pasaron. Observé en silencio consternado, manteniendo mi sonrisa. Miré a mi padre, que había hecho otra pausa en su discurso, utilizando el poder del silencio para enfatizar sus puntos. Vi que él había sido testigo del mismo intercambio que yo y, en marcado contraste con mis ojos derrotados, los suyos brillaban de emoción. Le encantó. Volví a sintonizarme con su discurso. Ahora me gustaría invitar a mi hija mayor y a dar un discurso. Recientemente se interesó en un cargo público, yo no, y pensé que esta era una oportunidad perfecta para mostrar su cara. Mal, llévatelo. Dijo, alejándose del atril y guiándome hacia él con una mano firme en mi espalda. Su toque era extraño para mí, al igual que el nuevo apodo que había usado para fingir una relación más profunda conmigo ante la audiencia. Todavía temblando por lo que acababa de presenciar, miré el discurso por primera vez y comencé a leer. Estoy muy orgulloso de mi padre, comencé, reemplazando la palabra papá. Increíble. Continué. Hace apenas unos años, esta iglesia albergaba a vagabundos, me detuve, sorprendido, pero rápidamente continué, y ahora alberga a los mejores y más brillantes de nuestra ciudad para una celebración de la dignidad y la caridad.
Leí las palabras pausa para aplaudir y las lágrimas brotaron de mis ojos, las palabras crueles y falsas de mi padre saliendo de mi boca. Agregué, que los fondos recaudados hoy lleven alimentos a los labios de muchas familias hambrientas y atención médica esencial a los niños que la necesitan. Solo otro gesto de su concejal de la ciudad, un verdadero pastor de sus mejores intereses, me detuve mientras mi mirada volvía a las puertas abiertas. El hombre barbudo antes mencionado había regresado, ahora ensangrentado e inconsciente y siendo arrastrado a un coche de policía. La silueta volvió a su lugar al otro lado de la calle y observó cómo subían al hombre al coche de la policía. Sentí que la sangre me subía a los oídos. Había trabajado durante años, en contra de mi voluntad, para mantener la imagen de mi padre. Lo apacigué para protegerme. ¿Y para qué? El abuso nunca cesó. Me sentía como un animal enjaulado cada vez que mi padre destapaba una cerveza. Había pasado por años de terapia y todavía veía cosas que no estaban allí, incluida esa maldita sombra que aún podía ver a través de las puertas abiertas. Ahora fui testigo de una cruel muestra de violencia que fue posible y activamente encubierta por mi propia complicidad y voluntad de decir las palabras de mi padre. Con la ira apretando mi pecho, aparté la mirada del guión y la miré hacia la multitud, poniendo un gruñido de disgusto. A menos que seas una persona sin hogar. En cuyo caso, come mierda. O no comer. ¿A quién le importa? Declaré, mi voz temblaba pero con total naturalidad. Ciertamente no lo hacemos. Mira lo que le hicimos a esta iglesia. Satisfizo una necesidad importante de una población vulnerable, seguí hablando, pero cortaron el micrófono. Mi padre me miró con severidad y evidente sorpresa. Salí del escenario rápidamente y vi la silueta desaparecer detrás de la puerta principal, que aún estaba entreabierta. Mi padre se acercó al micrófono para agregar algo de control de daños. Mis más sinceras disculpas por mi hija. Como muchos de ustedes saben, ella no siempre está en su sano juicio. ¿Puedo dirigir su atención a la barra libre a la izquierda del escenario? Y me siguió. No sabía a dónde iba, pero sería mejor que fuera rápido. Sollozaba de miedo y vergüenza por mi padre y su deshumanizante declaración final. Sin un plan, bajé corriendo las escaleras hasta el sótano, supongo. Encendí las luces, que parpadearon varias veces antes de iluminar el espacio brumoso. El nivel inferior de la iglesia estaba en ruinas. El techo caído mostraba signos evidentes de daños causados por el agua, infestación de animales e insectos y abandono general. Todo olía a humo. El suelo estaba lleno de basura y cajas que no habían sido ordenadas desde que los feligreses fueron desalojados del edificio. Al ver los paquetes de agujas esterilizadas desperdiciadas, botiquines de primeros auxilios y comida ahora en mal estado, me pregunté si alguien más sabía que la prístina exhibición de arriba estaba sostenida sobre una base corrupta. La familiar figura sombría estaba de pie frente a la habitación. Parecía más alto. Demasiado alto para ser humano. Parpadeé y desapareció. Mallory, ¿qué carajo fue eso? Mi padre escupió con los dientes apretados, apenas manteniendo bajo el volumen de sus palabras. Me agarró del brazo y me miró cruelmente a los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras estaba paralizada por el miedo, su mirada me inmovilizó. ¿Tienes alguna idea de lo que pensará la gente? Joder, Mallory, mi puesto no significa nada para ti. Yo pago toda tu puta terapia, comida, refugio, ¿qué carajo más quieres? Es increíble. No sé cómo, detuvo su diatriba, mirando hacia otro lado durante unos segundos. Me miró con una profunda sensación de claridad en su rostro. La velocidad con la que pasó de la ira incontrolable a la calma serena fue escalofriante. Mi hija, dijo, su naturaleza maníaca apenas asomando a través de la superficie de su carácter artificial. Esa fue una exhibición apasionada. Eres igual que yo, después de todo. Es casi una pena que nadie vuelva a verte nunca más, sonrió, claramente saboreando su amenaza, mientras mi visión se estrechaba de esa manera cuando entras en las primeras etapas del shock. Sentí que mi corazón se aceleraba cuando mi padre cogió el mismo micrófono de la chaqueta de su traje que antes, y supe que mi destino como paciente hospitalizado estaba sellado. Preparado para dar la orden, mi padre se atragantó con sus palabras, de manera inusual. Su carisma habitual fue reemplazado por miedo. Nunca antes había visto esa mirada en él. Al ver ese miedo en él, sentí una enfermiza sensación de satisfacción, pero eso fue rápidamente reemplazado por miedo propio cuando me di cuenta de que su mirada estaba fijada en el otro extremo de la habitación donde anteriormente había visto la figura alta. Miré para ver qué había llamado su atención.
La criatura de tono negro se alzaba con una quietud siniestra. Era tan alto que tenía que encorvarse hasta la cintura bajo el techo de 8 pies. Era humanoide con brazos y piernas anormalmente delgados, los primeros colgando sin fuerzas frente a él como una mantis religiosa. A pesar de estas características, claramente no era de naturaleza biológica. Estaba rodeado por una niebla gris y cenicienta que olía fuertemente a azufre. No había evidencia de que estuviera respirando, ni siquiera de que lo necesitara. Su rostro no tenía rasgos, luciendo solo una suavidad de porcelana, similar a un maniquí. A pesar de no tener ojos, claramente tenía su mirada fija en mi padre, quien estaba igualmente fijo en su lugar mientras luchaba por comprender la entidad infernal frente a él. El ser giró la cabeza y me miró brevemente. De alguna manera entendí que tenía permiso para salir y sentí el impulso de avanzar rápidamente hacia las escaleras. Cuando llegué a la entrada de las escaleras, miré hacia atrás. Fui testigo de la persecución en un ángulo perpendicular al camino de la criatura hacia mi padre. Vi cómo bajaba las manos al suelo. Cuando comenzó a gatear, ladeó la cabeza burlonamente, sin apartar ni una sola vez la mirada del hombre imperfecto que tenía delante. Se movía silenciosamente, su aura cenicienta llenaba el sótano como un crematorio. Mi padre emprendió una inútil carrera hacia las escaleras. Hacia mí. Miré hacia abajo desde los escalones cuando sus ojos suplicantes se encontraron con mi mirada apática. Con un movimiento suave y sin interrumpir el paso hacia su destino original, el ser sin emociones simplemente siguió el movimiento de mi padre con su mirada, extendió su brazo y sujetó sus largos dedos alrededor del tobillo de mi padre como una trampa para osos. Hubo un crujido que le revolvió el estómago cuando mi padre gritó impotente de dolor. Caminó hacia una puerta al otro lado de la habitación, arrastrando al hombre de rostro pálido mientras este hacía intentos desesperados por escapar del control del críptido. El viaje de un extremo al otro de la habitación pareció una eternidad. Cuando finalmente desapareció detrás de la puerta, noté que una necrosis había comenzado a trepar por las extremidades del maquiavélico concejal de la ciudad desde el punto de contacto con la mano del demonio. Gritando, mi padre hizo un último intento desesperado por liberarse arrastrándose por el suelo. Antes incluso de desaparecer del marco, sus extremidades parecían haber sufrido rigor mortis, pero sus ojos todavía buscaban frenéticamente una salvación que nunca llegaría. Como tantas cosas hermosas que había arruinado, mi padre desapareció.